lo que es el bloque de derecha, que solamente se unen al parecer para cuando hay tiempos de, vamos a llamarlos hipotéticos, de golpes de Estado en el que ya lo que quieren es tumbar al gobierno, vamos a decirlo siempre, del MAS, y que entre quien sea menos el MAS. Para eso sí se unen bien, pero para gestar un propio proyecto político en el que lo que mencionaba Juan Manuel, la ausencia de un liderazgo, podríamos llamarlo o asumirlo también como caudillismo, ¿no? Es lo que falta. Por eso la talla enana de los candidatos de lo que es la oposición en este instante. Ni Tuto, ni Manfred, ni Doria Medina por sí podrían ganar con un 50+1. Creo que de eso todos somos conscientes de la próxima elección. Si llegarán por lo menos al 20% es un supuesto. Si llegarán a eso. Pero lo más lógico hubiera sido como ellos mismos a veces, antes de todo este tejemeneje de las elecciones, se estaban como que autoinduciendo entre ellos, indicando de que debe ir una sola fórmula, un bloque como tal que pueda ganar al partido de gobierno. Esa era la consigna. El resultado es que ahora van divididos. De nuevo, van divididos. Los que han podido entrar, a otros se los ha inhabilitado, o como el caso de el coreano Chi, también boliviano, no ha podido por falta de que no le han surgido o no le han surtido las siglas que en algún momento ha tratado de frecuentar. Pero más allá de eso, se ve pues el poco tino, la poca gestión que hay y la falta de un proyecto de verdad que abarque lo que ha sido proyectos como el del MNR con el nacionalismo o el propio MAS en su momento de auge. Incluso, pero podríamos comenzar a pensar en que no basta con eso, porque tanto ya sabemos, ya históricamente sabemos lo que es el ascenso, declive de lo que ha sido el MNR. Dudamos que vuelva porque su proyecto ya cumplió gestión. En estos momentos podemos estar atestiguando ya lo que pueden ser los últimos días del MAS como tal. Esta quizás posiblemente sea, si no su última, una de sus últimas elecciones como un movimiento político que de verdad ha influenciado en la historia del país. Aparte de ello, no es descabellado comenzar a pensar que no basta con eso que ellos presentan como proyecto, plan de gobierno o algo más, sino que aparte de esta figura carismática que mencionaba Juan Manuel, este caudillo que quizás es necesidad por la idiosincrasia de nuestro pueblo, haya la necesidad de algo que no sea, que trascienda solamente el programa político y lo que podríamos considerar un proyecto de país como tal. Y es quizás esta la diferencia entre dos casos, y con esto cierro esta intervención. En el caso venezolano, la figura de Chávez en su momento movió todo el continente, fue influencia incluso dentro de lo que fue el primer gobierno de Lula en Brasil. Influenció de tal manera que, bueno, era figura. Él estaba dentro de él muchos de los proyectos, lamentablemente, que con su muerte también alcanzaron el ocaso. ¿Quién le sucede? Nicolás Maduro, vamos a ser francos, no llega a la talla de Chávez, no es así de carismático y tampoco podríamos decir es un líder caudillista como tal. Sin embargo, el mérito que Chávez hizo con su Venezuela, más allá de todas las objeciones que personales que podríamos tener del proceso venezolano, es que dejó algo, podríamos llamarlo bien o mal, institucionalizado, que hasta hoy perdura más allá de que Chávez haya muerto dentro de Maduro. Algunos indican incluso de que no bastaría con enjuiciar a Maduro o de una vez ya matarlo y que alguien más tome el mando,
porque detrás de él están todavía gente que le puede suceder y detrás de él está, algunos indican lo que es la parte militar, pero también la contraparte del pueblo, lo que uno puede entender como pueblo en el caso venezolano, pero que respalda todo ese proceso. Eso es generar una verdadera revolución, vamos a llamarlo. Un ejemplo. El otro ejemplo, al otro lado del mundo, y cómo es que luego de esta guerra de los 12 días, lo que es el régimen iraní teocrático también está fuerte. Nadie puede decir que está tambaleando o está a puertas de caerse y que entre el Shah. Nada de eso. El propio los propios titulares que en esos momentos, estamos hablando de cuando la guerra iraní estaba en su auge, se indicaba que incluso el ayatollah podía ser blanco de hacerlo desaparecer. Sin embargo, ya se sabía que el ayatollah ya había mencionado a 3 de sus sucesores. En caso de que maten a uno, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Eso no denota una improvisación. Y no sé si podríamos llamarlo esto una especie de caudillismo, también figura, pero que también demuestra una sólida estructura, que más allá de los embates que te puede traer la guerra, es capaz de regenerarse. Eso quizás es lo que falta acá. Eso junto a un proyecto de país como tal, que pueda de una vez aunar a estos reyes pequeños, cada uno en su onda, y hacer que de verdad, por una vez en la historia, Bolivia deje de ser esta sombra, la sombra de la periferia como tal. Pues en este instante creo que todos estamos de acuerdo en que no hay, por lo menos lo que es el panorama y las propuestas electorales no colman nuestras expectativas, nos llevan más bien a una especie de desidia, a una especie de inconformismo que ni siquiera con el día de las elecciones podríamos ir a zanjar, gane quien gane. Si alguno de ustedes quiere dar alguna otra opinión o vertir alguna pregunta, adelante, Anatoly. Compañero Hayes, Sí, lo escuchamos, adelante. eh, acabo de recordar el término democracias en asedio, que se emplea mucho en Claxo. Este término hace referencia a que la tendencia que se da en Sudamérica actualmente de que haya más gobiernos de derecha es una especie de movimiento de lucha cultural que llevan adelante los movimientos de derecha contra las democracias, que resulta que son de izquierda. Vemos entonces que esta izquierda, entre comillas, que no es la izquierda que conocíamos antes, es la izquierda progresista, asume que los propósitos llamados progresistas son el sinónimo de la democracia que nosotros entendemos. La democracia, definámoslo como la capacidad de decidir sobre el futuro de un Estado. Sin embargo, ellos lo interpretan como una forma en la cual se busca el bien común, obviamente estando en el poder. Pero lo que ellos interpretan por bien común es propiamente la agenda progresista, la agenda LGTB, la agenda del cambio climático. Eso es para ellos el bien común. Evidentemente, en los medios de comunicación que no son hegemónicos, en las plataformas, se evidencia que hay mucha gente que tiende a reforzar posiciones llamadas conservadoras, que no me parece mal, y esto frena obviamente esta agenda progresista, esta agenda, digámosla, este asedio a la democracia que definen ellos. Si ustedes entran a la página de Claxo TV en YouTube, van a ver toda una ingeniería de cómo se está pensando y creando el futuro del mundo, donde se habla del impuesto al carbono, se habla de las democracias en asedio y otra serie de categorías que ocultan esta agenda principal que muchas veces yo he mencionado, que es la Agenda 2030, y es ese lenguaje orwelliano que te vende como bueno algo que en el fondo busca aniquilarte. Entonces,
Dicho esto, eh, la pregunta es el trasfondo para realizar este tipo de agendas. Obviamente no está funcionando para esta agenda democrática, entre comillas, pero la figura del caudillo en nuestro país en realidad sí existe. Y ustedes no dirán que no, que el único caudillo que tiene en este momento el país es el señor Evo Morales. Y ahora esta es la cuestión. Han tomado al único caudillo que existe en el país y lo han apartado del proceso electoral. Asumamos que va a entrar otro gobierno con una legitimidad, digamos, tenue. Yo creo que un 10%, siendo optimista. Ese 10% va a una segunda vuelta, logra la presidencia y que hace lo que se hizo siempre en la década del 90, pagarle a la oposición para lograr un triple acuerdo, triple alianza, entra Jaime Paz al gobierno, otra vez me viene el recuerdo, y bueno, el que tenía menos puntos sale presidente. Y todo eso funciona en base a la corrupción, maletines negros y todos a hacerse ricos ahí, mientras el pueblo se muere de hambre. Así funciona. Sin embargo, en ese momento no había un caudillo, ahora existe el caudillo. Y el caudillo tiene una estructura organizada. Y inevitablemente, cualquiera sea el presidente que entre, lo que va a hacer es privatizar los recursos naturales, el teleférico, todo lo que haya, y va a reducir el Estado y se va a incrementar la pobreza. Y eh, hemos tenido un tiempo de holganza. Yo creo que mucha gente joven no va a estar conforme con eso. Los jóvenes, la generación Z, no son capaces de asimilar la pobreza como lo hacían las anteriores generaciones. Entonces, me viene a la mente la figura de Napoleón, cuando perdió la batalla en Waterloo, y después fue preso, pero después logró sublevar al ejército con el solo peso de su imagen y de su figura. Ese es el futuro que yo me imagino en este momento, porque no hay más, como decían ustedes, compañeros, no hay figura política que tenga esa representatividad o legitimidad que pueda hacerle frente a esto. Tampoco hay la opción ideológica, no hay el discurso que pueda hacerle frente a esto. Entonces, bueno, eso era, compañero. Muchas gracias. Bien, sí, el caso de Napoleón es pues hablar en términos mayúsculos, ¿no? Cómo es que luego de la derrota en la campaña rusa y luego de su exilio vuelve para el gobierno de los 100 días y luego cómo es que, ya lo dijo Anatoly, con la derrota a manos de Wellington fue que directamente declinó. También esto de volver a las antiguas alianzas, volver a mencionar estos términos como la megacoalición, el pacto, un pacto por la democracia, o alguien está participando ahora el hijo de Jaime Paz Zamora, que nada raro por ahí, no sea él o alguien de los candidatos que de nuevo salga con ese discurso, uno con el discurso de que de nuevo Bolivia se nos muere, 2.0, y otra también que salga con el discurso de qué difícil es amar al país, pero tengo que hacer pacto con alguien, en versión 2.0 igual. No sé si, como lo has dicho Anatoly, mucha de la gente nueva, sobre todo los jóvenes, vayan a tolerar estos ajustes de cinturón que hay una gran probabilidad de que se den y sin embargo, pero la población no sé si estará al tono de aguantarse estas situaciones y esto no se incline más hacia un nuevo periodo de inestabilidad total en el que incluso el próximo gobierno, sea de la facción que sea, no acabe su mandato, si es que llega a asumir como tal. Hay también rumores, no sé si han visto, un paro en el Beni a partir de la gobernación,
los movimientos también que se están dando por el lado de Potosí acerca del problema del litio